Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Finanzas. Y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de la teoría del movimiento direccionalidad, una propuesta que colocó el afamado John Wells Wilder, donde creó varios indicadores en sus libros y entre esos está el DMI, que es el ADX, menos DI y más DI, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Okay? Entonces, esta teoría del movimiento de direccionalidad fue desarrollada en su libro, que hablaba acerca de los nuevos conceptos del análisis o de los sistemas de análisis técnicos en el trading, el cual fue escrito en 1978. En él introduce un conjunto de indicadores técnicos para medir la fuerza y la dirección de las tendencias en los mercados financieros. Y entre ese grupo de indicadores nace este famoso DMI. ¿Eh? Entonces, el DMI está compuesto prácticamente, digamos, por tres indicadores más, el cual es el más DI, es el índice de direccionalidad positivo, que mide la fuerza del movimiento alcista de los precios, el menos DI, que es el índice de direccionalidad negativo, el cual mide la fuerza del movimiento bajista de los precios, y el famoso ADX, un índice de direccionalidad promedio. Es un oscilador que mide la fuerza general de la tendencia independientemente de la dirección y oscila entre el nivel 0 y el nivel 100. ¿Okay? Parecido a los demás osciladores que podemos nosotros encontrar en el mundo de los indicadores del trading. Ahora bien, la interpretación simple, la más rápida. Rafael, yo quiero saber esto ya. Ok. Vamos a colocar, empezamos por este, que es el pasivo. Cuando el más DI, cuando el más DI esté por encima del menos DI y el ADX esté en aumento, lo que llamo yo pendiente positiva, eso indica una tendencia alcista fuerte. Que la tendencia alcista está fuerte. Entonces, fíjense como tenemos aquí en la gráfica del lado izquierdo, vemos la línea verde, que para mí es el más DI. Los colores se pueden cambiar, pues ya lo vamos a ver cuando estemos en la plataforma, pero para efectos educativos, cuando tenemos la línea verde por la parte superior, ¿okay? El más DI, un ADX en pendiente positiva, que es la línea amarilla, y un menos DI con pendiente negativa que esté por debajo de los otros indicadores, entonces indica que una tendencia alcista está fuerte. Fíjense que esta captura del indicador se refleja del lado derecho con un gráfico real. ¿Okay? A partir de que se hace ese movimiento hacia arriba o esos cruces hacia arriba, vemos cómo el movimiento va subiendo de forma ascendente y eso es lo que nos quiere decir cuando la DX está en pendiente positiva, que ese movimiento lleva fuerza. ¿Okay? Que lleva fuerza. En este caso, al alza. Ahora bien, sucede lo mismo hacia el lado contrario. Pero recuerden que este indicador, como tal, el ADX, no nos mide dirección, nos mide fuerza. En este caso, cuando tenemos el menos DI por encima del más DI y el ADX de la misma forma está en aumento o pendiente positiva, indica que hay una tendencia bajista muy fuerte. Aquí lo que se cambian es los indicadores más DI por menos DI. Fíjense que cuando en este caso, como ellos miden son fuerza, no dirección como tal, en cuando se cambia y ahora es el menos de I que está por arriba y el ADX, la línea amarilla, está en pendiente positiva, quiere decir que hay fuerza en el movimiento, ¿okay? Pero hacia abajo, o sea, la fuerza es bajista. Entonces del lado derecho vemos la captura de otro gráfico, vemos cómo el precio empieza a caer a partir que se da ese movimiento de que la DX empieza a subir con fuerza y en este caso es el menos de I el que tenemos por la parte superior del indicador. ¿Okay? Entonces fíjense cómo nos va a ayudar a determinar esa fuerza del movimiento. No nos anticipa movimiento, eso lo vemos, hay que dejarlo bien recalcado, no nos anticipa el movimiento, sino que nos dice si tiene fuerza o no tiene fuerza ese movimiento. ¿Okay? Ahora bien, ¿de qué otra forma nosotros podemos interpretar
este indicador. En el caso de la ADX, el autor nos refleja que cuando el ADX está por encima del nivel 25 se considera una tendencia fuerte. ¿Okay? Y cuando el ADX está por debajo de 25 se considera que una tendencia está débil o lateral. ¿Okay? Quiere decir que se va a caer el mercado, se va a desplomar. Puede pasar, pero no quiere decir eso. Quiere decir que ese movimiento que estamos viendo en la gráfica, en el precio, es débil. O sea, puede caer o nos hace simplemente un lateral. ¿Okay? Hay que recordar bien claro que esto nos mide es fuerza de movimiento. Entonces, si nos vamos para el gráfico que tenemos del lado izquierdo, tenemos una representación. Acuérdate que al principio yo te dije que el indicador el ADX va a oscilar entre un nivel 0 y un nivel 100. ¿Okay? Nivel 0, nivel 100. Entonces el autor nos dice que cuando él supera el nivel de 25, que en este caso lo reflejamos con una línea blanca horizontal, el nivel de 25, cuando él supera ese nivel, el movimiento es fuerte. Arriba o abajo. En este caso ahí yo no veo para dónde exactamente. El movimiento es fuerte. Mientras que cuando está por debajo del nivel 25, que lo vemos aquí del lado izquierdo, por debajo del nivel 25, los movimientos suelen ser movimientos laterales suaves. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al gráfico del medio, observamos que por la parte baja tenemos un indicador ADX debajo del nivel 25, entre esas líneas puntuadas. ¿Okay? Vean cómo está el precio. Es un lateral y ligeramente inició una subida. Pero no es sino hasta que supera el nivel 25, estoy marcando con un check verde, a partir de ahí es donde el movimiento empieza a subir y empieza a subir con fuerza. O sea, ahí nos confirma que ese movimiento realmente tiene fuerza. En este caso, alcista. Pero el ejemplo que está al lado derecho de la pantalla, nosotros podemos ver igual que estamos dentro de las líneas puntuadas y en esas líneas blancas tenemos un ADX por debajo del nivel 25. ¿Okay? Por debajo del nivel 25. Y vemos cómo se forma un lateral. Y a partir que el ADX se coloca por arriba del nivel 25, vemos como el movimiento hace un pequeñito lateral y después se desploma a la parte baja. ¿Okay? Entonces, fíjate que se desploma a la parte baja en la de X de la misma forma que sube. ¿Cuál es la diferencia? En el gráfico alcista, el más de I se coloca por arriba del nivel 25 y por arriba del menos de I. Y en el caso del movimiento bajista, es el menos de I el que se coloca por arriba del nivel 25 y por arriba del más de I. ¿Okay? Ten paciencia. Yo sé que tal vez al principio, después un poquito de llevar, Rafael, vamos con más lento, tranquilo, con un poquito de paciencia. Pero esto es básicamente la interpretación que nosotros podemos encontrar en estos movimientos. ¿Okay? En este movimiento. Ahora bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos aprender acerca del TMI? Normalmente también nos puede indicar posibles reversiones de la tendencia. En algunos casos, algunos pueden llamar posibles entradas. ¿Okay? Posibles entradas y posibles salidas. En este caso, vamos a quitar el ADX y vamos a dejar solamente el más de I y el menos de I. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos movimientos del menos de I, la línea roja cruza de abajo hacia arriba al más de I, a la línea verde, solemos empezar movimientos bajistas, como tenemos en el gráfico derecho. ¿Okay? Se coloca el menos de I por la parte de arriba del nivel 25 y esos suelen ser movimientos hacia la parte baja. Por el contrario, cuando tenemos cruce de abajo hacia arriba, ¿okay? Vamos a colocarlo en verde para que lo interpretes mejor. Cuando tenemos cruce de abajo hacia arriba, el más de I sobre el menos de I, los movimientos suelen ser alcistas. Entonces, algunos traders pueden utilizar este indicador como apoyo para buscar esas entradas cuando se encuentren esos cruces, ¿okay? Esos cruces que puedan encontrar a través del
del DMI. Ahora bien, como conclusión, podemos ir determinando hasta los momentos que el índice de movimiento de direccionalidad DMI nos ayuda a identificar tendencias, ya que pueden ayudar a esos traders para ver cuándo un mercado realmente está fuerte en tendencia o cuándo no, porque a veces hay movimientos alcistas pero que no tienen fuerza, eso quiere decir que no hay tendencia. También nos ayuda a medir la fuerza de la tendencia, o sea, si estamos realmente en una tendencia muy fuerte o simplemente, hey, búscate movimientos cortos, ¿okay? Potenciales pequeñitos porque no tiene fuerza. Y también nos puede ayudar a encontrar posibles puntos de entrada y salida con los cruces del más de I y menos de I, junto con los niveles de ADX. Puedes generar unas señales, que puedes combinarlo los dos con el ADX. ¿Qué limitaciones nosotros podemos encontrar en el DMI rápidamente? Bueno, lo que les vengo diciendo desde el principio del video, no predice la dirección futura del mercado. Estos indicadores realmente nos miden la fuerza, ¿okay? La fuerza. No deja de ser un indicador rezagado, como el resto, porque utiliza datos históricos, o sea, su construcción depende de datos ya pasados, por lo tanto, siempre va un poquito retrasado y suele dar señales falsas, como todos los demás indicadores. Por lo tanto, es importante combinarlo con el contexto del mercado, con otros indicadores, con alguna información importante y por supuesto con una clara gestión de capital. Funciona, sí funciona, pero igual debes mantener una gestión de capital porque existe un porcentaje de señales falsas. O sea, porque si fueran todas perfectas, pues existirían muchísimos millonarios, pero no es así. Entonces puede ser que tengas 4 o 5 aciertos y de repente en una no te cuidaste y en una mala puedes perder todo. Por lo tanto, mantén esa gestión y esa combinación con los demás indicadores. Muy bien, terminamos. Yo creo que tú estás como mi muñequita aquí presente. Dirás, bueno, Rafael, pero ¿cómo se calcula eso? Y realmente, ¿cómo se puede usar para operar? ¿Tú lo usas de esa forma como me acabas de decir? ¿O hay algo más? Entonces este es el momento que si llegaste a esta parte del video, que te suscribas, ponle pausa si quieres, búscate un café, un juguito, quédate que te voy a enseñar un poquito más acerca de este fabuloso indicador, el cual yo personalmente uso muchísimo como base de mi operativa en el trading. ¿Okay? Entonces, vámonos a la fórmula matemática para calcular el indicador ADX. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Respira. Tal vez las 2-3 primeras diapositivas te me vas a confundir un poquito. Probablemente vas a querer regresarlo. No lo regreses todavía. Termínalo. Y si algo no entiendes, vuelves a regresar a este punto. ¿Ok? Pero hay que ir paso a paso. Poquito a poquito. ¿Ok? Si tú eres una persona que ya estás bastante familiarizada con las matemáticas, pues esto simplemente es nada. Pero si eres una persona que tiene tiempo, que no ve matemáticas desde bachillerato, algo no le prestaste mucha atención, esto no es matemática compleja, sino más bien de lógica. ¿Okay? Un poquito de lógica. Pero vamos a ir pasito a pasito. Un traguito de café para ti, de juguito, de agua. ¿Ya te suscribiste? Supongo que sí. Ok, continuemos. Entonces, ya nosotros sabemos que el ADX se utiliza para medir la fuerza y la dirección de la tendencia actual en un mercado financiero. Se calcula como la media móvil aritmética de los valores absolutos de la diferencia entre los índices direccionales positivos y el índice de direccionalidad negativo, ¿okay? Divididos por su suma. ¿Qué es eso del índice direccionalidad positivo y negativo? Bueno, lo acabamos de ver. ¿Okay? Es este que está aquí. Vamos para acá. Es el más de I y el menos de I. La diferencia de ellos es lo que hace que se forme el ADX. ¿Okay? Entonces, su fórmula la tenemos aquí, que es el ADX igual a SMA, que es la media móvil aritmética, porque al final el ADX se va a convertir en una línea, una media móvil igualito,
Pero ¿de qué está conformado esa línea? Bueno, esa línea está conformado por la ejecución, la resolución de el valor absoluto del más de i menos el de i, o sea, el valor de determinado día menos el de otro determinado día del menos de i, valor absoluto entre el más de i más el menos de i. Pero todo eso va en base, que dice el más de i, que es el índice de direccionalidad positivo, el menos de i, índice de direccionalidad negativo, dentro de con n, el n lo que refleja es el periodo de cálculo o número de días. Aunque no te lo refleje en la diapositiva, nosotros lo vamos a dejar en 14 periodos. ¿Okay? Este se puede variar a medida que tú hagas backtesting y puedas probar este indicador, tú lo puedes variar. Pero por ahora la recomendación es dejarlo en base a 14 periodos. ¿Okay? Porque así lo hizo el creador del indicador. Y es cierto que cuando creó el indicador lo hizo para materias primas principalmente, pero se puede aplicar a cualquier mercado financiero. Solamente hay que probarlo, hacer su pequeño backtesting para ajustar. Entonces, la fórmula de la DX es esa. Como te dije que tengas paciencia, porque yo sé que tal vez me vas a decir, bueno, Rafael, pero ya va, no entiendo. Tú me dices que la de X, yo necesito calcular esos valores del DI y el menos DI, que son las líneas que me mostraste al principio. Ok, pero ¿cómo calculo yo el DI y el menos DI? O sea, ¿qué es el DI y el menos DI? Y así poco a poco vamos descubriendo la fórmula. Por eso te dije, calma, paciencia. Entonces vamos ahora a ver cómo calculamos nosotros el más de i y el menos de i. Entonces, ya sabemos que el más de i y el menos de i miden la fuerza del movimiento, alcista o bajista del precio. Ahora, ¿cuál es su fórmula? La fórmula del más de i es la suma, o sea, la suma de todos los Tm positivos en el número total de periodos, que ya nosotros fijamos que el número total de periodos es 14. ¿Okay? Entre toda esa situación, entre el ATR en el número de periodos que sigue siendo 14. Toda esa cuenta se multiplica por 100 y eso nos va a dar el valor del más de. ¿Okay? Te enredé, no, tranquilo, paciencia, te voy a enredar un poquito más. El menos de i, Rafael, lo mismo. El menos de i, que es la línea negativa, ¿se acuerdan? La rojita, la primera es la línea verde, la segunda es la línea negativa. Esa se saca sumando los dm negativos, fíjense que el anterior son los dm positivos, el número de periodos, que en este caso para este video lo vamos a dejar y para practicar en 14 periodos, y el ATR, ¿ok? El ATR con el número igual de 14 periodos. Entonces ya tenemos el más de i, valor direccionalidad positiva. La suma del dm más n es la suma de los valores positivos del movimiento de direccionalidad durante los n periodos. Hoy será 14. El dm menos la suma de valores negativos del movimiento de direccionalidad menos dm durante los últimos n periodos. Y todo eso se divide entre el ATR, que es el valor del rango verdadero promedio durante los últimos periodos. ¿Okay? Y el periodo de cálculo número de días. Este número de días, como te dije, tú lo puedes probar, lo puedes cambiar por 5, por 20, por 10. Ya eso es cuestión de cada uno de los traders, cómo lo ajusta su estrategia, pero vienen 14 periodos. Y así es bueno dejarlo en esta. Rafael, ya sé que me vas a matar, pero yo te quiero mucho. Y como te quiero mucho, te quiero explicar esto, mostrarte todo desglosado, todo desde la raíz, porque lo vas a entender mejor. Ya va, no le pongas pausa.
Sigue bien. Rafael, pero ¿qué es el DM más y el DM menos? Y aún más, ¿qué es el ATR? ¿De dónde tú me sacas esos valores? Para formar el A de X, fíjense todos los valores que nosotros estamos tratando de ir consiguiendo. Según el autor, bueno, hay que darle mérito, pues, porque fue el que creó esto, que es una maravilla, ya van a ver que es una maravilla. Entonces, vamos a ver que yo para poder conseguir el más de I y el menos de I, entonces tengo que conseguir el DM más, el DM menos y el ATR. Y aquí la cosa se pone interesante. Aquí ya vamos a empezar a entender por qué esos movimientos de esa línea, de esa media móvil llamada, o ese promedio móvil llamado X, nos empieza a generar esa fuerza y esos positivos y negativos, de dónde empiezan a salir. Y entendiendo esto, tú tal vez puedas modificar un poquito el indicador a tu gusto. Entonces, vamos a ver de dónde sale el movimiento direccionalidad EDM más, o el más DM, o el plus, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿qué nos dice nosotros la teoría? La teoría nos dice que es la diferencia absoluta entre el máximo actual y el máximo anterior. Si solo si el precio actual es mayor que el anterior. Es la diferencia que hay entre el máximo actual y el máximo anterior. Ese valor, estamos aquí en la línea AC, esa diferencia que hay desde el máximo de esta velita a la velita anterior, te da un valor. Si en este caso el máximo actual, o sea, la velita actual, es mayor que el anterior, ese valor es el DM más. ¿Okay? Si el precio actual es menor o igual al anterior, o sea, el precio que yo tengo aquí es menor al anterior, pues el mismo, entonces el DM para ejercicios, el DM positivo, el valor es 0. O sea, no se coloca un valor negativo, el valor es 0. O sea, si el máximo que actual es menor al máximo anterior, el valor es 0. O sea, lo que vemos de A. ¿Okay? De ahí empieza a salir ese valor positivo, ¿sí? De los máximos. Ahora bien, ¿cómo sale el negativo? Si ya más o menos empiezas a entender por lógica, que es la diferencia absoluta entre el mínimo actual y el mínimo anterior. O sea, yo tengo aquí un precio mínimo actual el día de hoy, cuando cierre a la baja, y la diferencia o la recta que hay con el anterior, ¿okay? La diferencia que hay con el anterior, ese valor que me da es el valor del DM. ¿Okay? Si aquí teníamos 20, cerramos en 10, entonces la diferencia serían 10 y ese valor sería el DM. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si el mínimo actual es mayor al de ayer? Entonces su valor es 0. ¿Por qué 0? Porque ese cierre sería un DM positivo. Porque sería el caso de aquí atrás, ¿ves? Por el contrario, cuando el mínimo va mejor, sería el DM negativo. Y así se empieza a ir formando esas dos líneas. Por eso que ustedes ven que esas líneas, de repente una agarra hacia un lado y una agarra para el otro. Y aquí empiezan a entender un poquito más de dónde sale ese valor. Ese valor tan importante para ir construyendo el indicador. Ahora bien, ¿son los únicos casos que tenemos? Pues no, sabemos que hay muchos tipos de velas. Piensen en este nuevo caso, cuando tenemos una vela pequeñita del día anterior y resulta que tenemos un máximo que es más alto que el anterior, pero también tenemos un mínimo que es más bajo que el anterior. ¿Qué hacemos aquí entonces? Bueno, muy simple. Para este caso, se toma como DM positivo porque el rango es mayor al DM negativo. O
sea, como en este caso, la parte superior, la diferencia del máximo de hoy al máximo anterior es más grande que la diferencia que hay del mínimo anterior, del mínimo de hoy al mínimo anterior, se coloca como positivo. ¿Okay? Ese valor va a ir a positivo. ¿Okay? En dado caso contrario, tenemos la misma velita, la misma situación que tenemos aquí. No se preocupen por los colores. Los colores para diferenciar lo que es una vela, pero no importa el color. Pero vemos que el rango del máximo de hoy es mayor, ¿verdad? Al rango al máximo, perdón. El máximo de la vela de hoy es mayor al máximo de ayer, pero el mínimo es menor que el de ayer, y en este caso el mínimo es más grande, o sea, el valor del mínimo es más grande, entonces se coloca el valor del DM negativo. ¿Okay? Se coloca el DM negativo, porque es el rango es mayor al DM positivo. Ahí se va a tomar ese valor. ¿Qué otro caso tenemos, Rafael? Ok. En este caso, los dos son cero. Los dos DM son cero, positivo o negativo. Si nosotros tenemos una vela grande, ¿okay? Y la siguiente vela de cierre es menor, el máximo es menor que el anterior, ¿okay? Y el mínimo más alto que el anterior, el valor es cero. Y de hecho, si sabes de patrones de vela, esto puede ser un patrón de cambio de tendencia. Entonces variaría la línea. Y si tenemos velas prácticamente iguales, con máximos y mínimos iguales, en ese caso el DM también es cero. Ni para un lado, ni para el otro. ¿Okay? Nos quedamos laterales. Entonces, ¿cómo podemos concluir qué es el DM? Okay. Es la mayor parte del rango de hoy que esté fuera del rango de ayer. O sea, el valor del DM que utiliza el indicador es la mayor parte del rango de hoy que esté fuera del rango de ayer. Simple, básico, sencillo. Yo sé que ya a este momento seguirás un poquito confundido, pero ya estás viendo tal vez un poquito más la luz. Cuando uno empieza a entender estos conceptos de cierre de vela, de mínimos y máximos, vas a empezar a comprender un poquito mejor el gráfico y tal vez puedas buscar posiciones un poquito más anticipadas a lo que normalmente esperar que se ejecute todo el indicador. Ahora bien, me falta algo, Rafael. El ATR. Esto se puede hacer un video solo del rango verdadero promedio. Muchos traders lo utilizan solito, ¿okay? Porque es un indicador que mide la volatilidad del precio. Se calcula como el promedio móvil simple de mayor valor entre el rango verdadero actual y los valores TR anteriores para los últimos N periodos. El N periodo ya sabemos que puede ser un día, 2 días, 4 días, una semana, 20 semanas, ya eso va a variar en la temporalidad. En este caso fue creado para diario, ¿okay? Pero se puede usar en otras temporalidades y dependerá del autor. Nosotros seguimos dejando en 14. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Pues, primer caso, la distancia entre el máximo de hoy y el mínimo de hoy. Eso es ATR. Esa es volatilidad. ¿Okay? Segundo caso, la distancia entre el máximo de hoy y el cierre de ayer. Ojo, no el máximo de ayer, el cierre. Puede ser que tengamos una mecha y el cerro por la parte baja. El cierre. Esa distancia. Eso es ATR. Y la distancia que hay entre el mínimo de hoy y el cierre de ayer. El mínimo de hoy y el cierre de ayer. Eso es ATR. Los tres casos es ATR. Los tres casos miden volatilidad. Pero ¿cuál agarra el indicador? ¿Cuál me muestra el indicador? Pues el indicador me muestra es el que tenga mayor rango. ¿Okay? De estos tres valores,
el que sea mayor, es el que el indicador obtiene, ¿ok? Para generar su línea también y para nosotros poder utilizarlo en nuestra fórmula dependiendo del día que le corresponde. Entonces, fíjate que ya hasta aquí, ahora, si yo te coloco nuevamente la fórmula, yo sé que ahora tomaste otro poquito de café, otro poquito de juguito, otro poquito de agua, ¿ok? Y ya está diciendo, ya estoy entendiendo un poquito, porque ahora ya entiendes cómo yo puedo conseguir los valores para hacer el más de I. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a sumar todos los valores positivos, quiere decir que la vela va ascendiendo. ¿Por qué? Porque me está dando valores positivos con respecto al cierre anterior. Y los voy a promediar entre la volatilidad, o sea, en qué rango se me está moviendo. Utilizo el ATR dentro de los 14 periodos. Entonces te va a decir que dentro del rango que se está moviendo el precio, se está moviendo a 20%, a 30%, 50%. ¿Entendido? Entonces eso ya tú le empiezas a ver un poquito más. Entonces ya ahí tenemos el valor del más de I y el menos de I, y eso lo que hacemos es sustituir y lo introducimos dentro de la fórmula de la D. Ahora, te tengo una maravillosa noticia si llegaste hasta este momento del video, y si estás tal vez un poquito preocupado, aunque ya entendiste, esto es importante saberlo para comprender cómo se forma el indicador. Pero la maravillosa noticia que te tengo es que ya el indicador, pues la plataforma lo hace automático. Tú no tienes que estar sumando nada. Sin embargo, el autor, en su libro original, él te muestra unas planillas cómo hacía todo esto a mano. Era increíble, de verdad, un trabajo espectacular. Pero gracias a la tecnología, nosotros no necesitamos calcular, necesitamos es entender. ¿Okay? Entonces, a partir de entender eso, nosotros nos vamos a encontrar en nuestra plataforma. Hay muchas ya modificadas, pero la básica es la que tenemos nosotros aquí. Una línea amarilla es la de X, la línea verde es el menos, el más de Y, y una línea roja que es el menos de Y. Ahora bien, según mi experiencia, he venido estudiando y de algunos otros autores, de personas que tienen más experiencia que yo, la puedes comprobar. Para operar con este tipo de indicador, aunque la recomendación sigue siendo combinar los indicadores, yo lo hago, la mejor señal de inicio de una tendencia alcista determinada con el DMI ADX es la siguiente. Cuando el ADX cruza de forma ascendente el menos de I y el más de I esté arriba del menos de I, es una señal de una posible tendencia. Recuerden que en el trading no hay nada seguro, es una posible tendencia. Obviamente puede haber movimientos falsos. Fíjense, concéntrense dentro de este aro. ¿Okay? Vamos a ver si yo puedo, inclusive, ver si puedo moverme. Bien. La línea amarilla es la de que cruza de abajo hacia arriba al menos de I. Es la línea roja. ¿Okay? Y cuando hace ese cruce, el más de I se encuentra por la parte superior. Cuando vemos ese tipo de señales, el movimiento de tendencia suele ser importante. ¿Okay? En este caso, alcista. Entonces nosotros nos vamos al gráfico que tengo aquí a la derecha. Este es el gráfico de Bitcoin. Y cuando se dio ese movimiento, ese cruce por la parte baja, podemos observar que a partir de ahí hasta que la de X se colocó pendiente negativa, el activo tuvo un aproximado de revalorización de 144%. ¿Okay? Cuando Bitcoin dio esa señal en gráfico semanal, el movimiento dio una revalorización de 144%. Ahora, todos sabemos que gráfico semanal es cada velita una semana, por lo tanto, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 semanas prácticamente en tendencia alcista clara. Y no ha terminado. Momento que hago aquí la captura, porque aunque esté el movimiento en pendiente negativa, todavía el más de I está por arriba del 25 y el menos de I por debajo. O sea, eso puede ser un lateral, no lo sé. Pero vean las señales. Ahora, bueno, Rafael, pero es que el mundo era puro Bitcoin. Yo no opero Bitcoin, yo opero otras cosas. Muy bien, vámonos con el oro. Mira la señal del oro. ¿Ves? La señal del oro aquí. Vamos a colocarle. Aquí vamos a colocar aquí el zoom. Mira, igual hay un cruce de abajo hacia arriba, de la de X, de la línea roja, menos el más de Y por arriba, y esto es el oro. Cuando dio la señal del oro, hasta el momento actual lleva una revalorización del 22% al alza. Y en este caso, hasta el momento del capture, no ha tenido pendiente negativa. O sea, la pendiente en el semanal sigue siendo positiva. Por lo tanto, todavía esto sigue teniendo fuerza hacia la parte alta. ¿Okay? En el caso del oro. Ahora bien, esto funciona en muchos activos. ¿Y qué pasa, Rafael? Puro para arriba. Puro para arriba. Vámonos para arriba. Vamos a tener por aquí. Déjenme quitar esto aquí. ¿Qué pasó? Pues, ok. Vámonos a cerrar aquí. Y ahora vamos con la tendencia bajista. ¿Qué pasa al revés? Nosotros nos acercamos, vemos cómo está el cruce de abajo hacia arriba, pero en este caso no cruza al menos de Y, cruza al más de Y. Entonces, el cruce de la de X de abajo hacia arriba al más de Y y el menos de Y se encuentra por la parte superior. ¿Qué significa eso? Una confirmación y una tendencia claramente bajista. ¿Okay? Claramente bajista. Entonces, si nos vamos al gráfico que tengo del lado derecho, este caso era el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Fíjense cómo aquí tenemos el cruce y justo a partir de que se da el cruce hacia el precio actual ha caído un 6% y sigue la tendencia fuerte porque la de X no se ha girado. Ahora, bueno, pero es apenas 6%, pero deben determinar que cada mercado es distinto y en unas monedas como las fiat, un 6% es bastante, es un movimiento bastante grande, porque es una potencia hacia la baja bastante fuerte. Y podemos tener otro ejemplo, ¿okay? De señal bajista, en este caso en una acción de Jumia, igual, le colocamos por aquí un poquito de zoom, ¿okay? Para que la vean. Aquí está el cruce de abajo hacia arriba, la de X, el menos de Y está por arriba. Fíjense que aunque estuvo un lateral, un poquito lateral, logró superar el punto 25 y prácticamente hasta donde se gira el ADX, o sea, hasta donde se gira el ADX, lo podemos ver un poquito más claro en la segunda gráfica, cayó un 73%. O sea que si tú no te hubieses percatado de ese cambio de tendencia ahí, y hubieses comprado esta acción, tal vez esperando algún rebote sin stop loss, se perdió un 73% del capital invertido. Entonces vean lo importante que es entender un poquito a utilizar esta herramienta del DMI y el ADX. ¿Okay? Es algo que muchos de los grandes lo utilizan, sobre todo si vas a operar tendencia, o sea, no tanto scalping, tendencia, ¿ok? Digamos swing trade o position trade. Ahora, Rafael, ¿y cómo opero? Nada más espero que la DX cruce. Veamos lo siguiente. ¿Cómo me gusta a mí utilizar esto? A mí, de repente hay personas que lo usan de otra forma. Del lado derecho aquí tenemos una acción de Dell Technology, la acción de Dell. Del lado derecho yo tengo un gráfico semanal. Y el gráfico semanal para el 15 de mayo nos dio ese cruce de abajo hacia arriba, ¿okay? Donde cruzó el menos, vamos a colocarle aquí el zoom,
¿Ve? El ADX cruzó al menos de ahí, de abajo hacia arriba. Y el más de ahí está por la parte alta. A partir de ahí, yo digo, bueno, Dell entró en tendencia alcista. Estamos hablando de mayo 2023. Esto tiene una captura hasta la actualidad, que estamos en este momento 20 de mayo del 2024. ¿Okay? Del lado izquierdo, ese mismo gráfico yo lo convierto en diario. O sea, si yo me voy aquí al lado izquierdo, vamos a meter un poquito de zoom. Mira, aquí abajo se puede notar un poquito, 15 de mayo de 2023, esa línea blanca, y esta línea blanca me dio la señal en semanal, aquí atrás, semanal. Pero a partir de ahí, ese semanal, si yo le meto zoom nuevamente al gráfico diario, él me dio la misma señal, vean aquí, una vez, ¿verdad? En agosto del 2023, la segunda vez me la dio noviembre del 2023, me dio una tercera entrada con la misma. O sea, cuando cruza de abajo hacia arriba, el ADX, el ADX cruza al menos de ahí, me dio una cuarta entrada en febrero de 2024 y me dio una quinta entrada el 10 de mayo. Entonces, fíjense que cuando yo determino un gráfico semanal que me ha iniciado esa tendencia, mis entradas las tengo que buscar en gráficos diarios. Pero a su vez, cuando ya yo confirme la entrada en gráfico diario, si yo bajo a 4 horas, voy a tener muchas entradas. Lo que yo me aseguro o trato de asegurarme es que la tendencia esté a mi favor. ¿Okay? Entonces, en una situación como esta, yo me estaría buscando movimientos al alza, sea en spot o sea en futuros, porque mi tendencia principal es alcista. Y lo que hago es que bajar la temporalidad, para que tú puedas buscar otras opciones. Por ejemplo, en el caso de TradingView, en la versión gratuita, tú vas a tener solamente opción de operar de planificar. Tú la puedes bajar en la que quieras aquí, pero se puede automatizar un poquito el proceso, que se lo voy a iniciar después en otro video, con semanal y diario. ¿Okay? Pero con que tú tengas el semanal claro, con la tendencia de cualquier activo que tú quieras utilizar, tomando en cuenta esto, lo que tienes es que bajar la temporalidad y empiezas a buscar las entradas con los cruces del más de I menos de I, apoyándote con el ADX. Y la recomendación sería igual utilizar otros indicadores que te puedan ayudar, pero ya tú sabes aquí con la tendencia que es así. Este tipo de operativa, cuando es al contrario, cuando es para abajo, yo ahí sí no me meto tanto en short de forma como lo hago aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que los mercados caen, ¿okay? Muy rápido. Cuando el mercado cae, cae muy rápido. Entonces a veces no da chance de meterse en short tomando en cuenta esto. Entonces, para meterse en short necesitamos tener debilidad en la tendencia, o sea que el ADX no esté pendiente positiva, pero combinarlo con otros indicadores sería lo mejor. No solamente utilizar. Ahora, si yo, por ejemplo, un movimiento me inicia tendencia, ¿dónde me puedo salir? Cuando el ADX se coloque pendiente negativa. No importa si sube un poquito más. Me salgo porque ya no hay fuerza. Y espero mi siguiente entrada. Vuelvo a entrar y me vuelvo a salir cuando ya no tenga fuerza. Vuelvo a entrar, me vuelvo a salir cuando no tenga. Cada vez que pierda fuerza, usted se sale. ¿Okay? Y en el caso del short ya se los mostraré después con otros indicadores. Ahora bien, listo. Terminamos, Rafael. Se me acabó el café. Calma. Vamos a ver un poquito en otros gráficos para verlo con otro tipo de activos. Muy bien. Ya estamos aquí en la plataforma de TradingView. Tenemos en este momento un gráfico bastante limpio. Solamente tengo el precio, en este caso lo tengo en Ethereum, pero diferentemente el activo. Vamos a ir a la zona de nuestros indicadores. ¿Okay? Y usted va a colocar DMI. Y te va a salir varios. Te va a salir Directional Moving con ADX que debe. Te van a salir muchos. ¿Okay? Muchos.
Vamos a utilizar este que yo tengo aquí que dice Directional Moving Index ADX. ¿Okay? Puedes utilizar cualquiera. Este que estoy colocando aquí, ¿verdad? Que dice Directional Moving Index más el ADX, me trae automáticamente también el Key Level. ¿Qué es el Key Level? La línea blanca. Hay otros que no lo trae, eso se puede colocar de forma manual. No hay problema por eso. Vamos a utilizar este. A mí este que yo coloco aquí, vean que me viene con líneas rojas, azules, blancos y este otro blanco. Entonces yo lo que hago es que me voy al nombre de mi indicador, a la barrita donde está el engranaje que me dice opciones de configuración y me voy y les cambio los colores como a mí me gusta. Tú lo puedes colocar del color que tú desees, ¿okay? El que más te guste. Entonces en mi caso yo coloco ADX, lo coloco en amarillo, un poquito mostaza y me gusta que la ADX esté más grueso que el resto. Entonces lo dejo en la segunda casilla, para que esté un poquito más visible. ¿Ok? Muy bien. Me voy ahora al más DI y yo lo coloco en verde. ¿Por qué le coloco verde? Porque es positivo, es hacia arriba, es bonito. Y uno cuando uno el verde, uno lo asocia con positividad. ¿Okay? Le puedo poner un poquito más la intensidad. ¿Okay? Bien, vamos a colocar para que esté el verde ahí. Y el menos DI, me suba para abajo, yo le pongo rojo. ¿Okay? Y si lo dejo en una sola línea. Y el key level, que es la línea que está en la mitad, la dejo blanca, la puedo poner intensa, ¿no? A mí me gusta no tan intensa, ahí suavecito, que yo sepa que está ahí. Ahora, fíjense lo siguiente, aquí me dice nivel 23. El autor me habla de 25. Y hay otros que me hablan entre 20 y 25. Por ejemplo, hay autores de criptomonedas que hablan acerca del nivel 23. Eso tú lo empiezas a ir descubriendo poquito a poco. ¿Dónde me gusta usarlo a mí? En el 23. ¿Okay? Digamos un poquito anticipado, un poquito anticipado. Entonces, aunque el autor lo deja en 25, para terminar de confirmar, yo lo puedo dejar en 23. Entendiendo que cuando llegue el 23, ahí voy viendo, ahí voy a observar. ¿Okay? Y coloco aceptar. Y fíjense cómo me queda bastante igual a como lo tengo en las diapositivas, como lo explicamos en las diapositivas. Tal vez pudiésemos colocarle un poquito más intenso colores, no sé, como a ti te guste. De repente el rojo estaba un poquito más aquí, un poquito más intensito, y el verde de repente un poquito más intenso. ¿Okay? Perfecto. Entrada de datos, fíjense que el ADX está en 14 y el DI 14. Eso tú lo puedes modificar de acuerdo a tu experiencia. Yo te recomiendo por ahora dejarlo en 14 porque es prácticamente donde lo usamos todos. ¿Okay? Aceptar. Entonces, estamos en Ethereum. Vean, me voy a ir a un gráfico semanal. Un gráfico semanal. Y yo aquí puedo dividir, vamos a ver mi gráfico semanal. Y me estoy colocando la línea vertical. Vean cómo me dio la entrada. El ADX, pendiente positiva, el menos DI, pendiente negativa, y el más DI, pendiente positiva. ¿Qué pasó en el precio aquí? El precio se dispara en gráfico semanal. Ahora bien, si yo agarro y divido esta pantalla, y vamos a dividir esta pantalla en dos, ¿okay? En dos. Vamos a colocarlo horizontal, ¿no? En dos. No, vamos a colocarlo vertical. Así. Del lado derecho voy a colocar Ethereum, vamos a buscar Ethereum, el que estamos trabajando ahorita, lo vamos a dejar en semanal. Y vamos a colocar la línea vertical, ¿okay? Donde nos dio la entrada. Vamos para el lunes 6 de noviembre en el gráfico semanal. Y del lado izquierdo vamos a colocarlo en gráfico diario. ¿Okay? Y vamos a chequear que en ese gráfico semanal, cuando empezó el gráfico semanal, en gráfico diario nos las había dado un poquito antes. ¿Okay? Esta línea que voy a colocar aquí
amarilla, un poquito antes de cuando la confirmó en semanal, nos había dado la entrada en gráfico diario, y la segunda entrada nos las dio aquí el 11 de febrero del 2024. En este momento actual, los precios están, las medias, las tres están por debajo del punto. No sabemos si nos va a dar una entrada o no, la siguiente entrada. Estamos ahí al atento, ¿okay? Atento. Entonces, en semanal tenemos tendencia y en diario estamos esperando una siguiente entrada. Y si yo bajo, por ejemplo, a 4 horas, fíjense que en 4 horas ya me había dado una entrada de atrás. Me la dio el día viernes. ¿Okay? Fíjense cómo estaba aquí la entrada. El cruce de abajo hacia arriba de la DX con el menos DI, ¿entendido? Y el más DI por la parte superior. Y esa entrada estaba prácticamente en los 3025 y en este momento estamos viendo el precio en 3123. Entonces, poco a poco ustedes pueden ir viendo que el sistema funciona. ¿Okay? Vamos a probarlo en otros activos, vamos a probarlo de repente en algunos índices. En índices tal vez no sea tan exacto, pero también lo podemos probar. Por ejemplo, en este caso vamos a ubicar el SP500 también en los dos gráficos. El primero el gráfico semanal. Vamos a colocar el SP500. Fíjense que dio entrada en gráfico semanal el lunes 4 de diciembre. El lunes 4 de diciembre. Y más o menos dio salida para el abril del 15 de abril 2024. Pues se montaron 8 de abril de 2024 en semanal. ¿Okay? Ahora, vámonos de este lado izquierdo al gráfico diario y vamos a ubicar esas fechas. ¿Okay? Vamos a ubicar 8 de abril, línea vertical, abril 8 y dio la salida y la entrada la había dado el lunes 4 de diciembre. 4 de noviembre, 4 de diciembre. Entonces, del lado derecho tengo el gráfico semanal, del lado izquierdo tengo el gráfico diario. Fíjense que en este caso no me dio una entrada específica en diario durante ese periodo de la tendencia en semanal. ¿Okay? No me la dio así tan específica otra entrada como la que nos gusta. Vamos a bajar a 4 horas a ver. Entonces, dentro del rango del semanal, aquí hay muchas cosas. Vamos a darle un poquito más de zoom a ver cómo lo vemos. Y aquí sí tenemos varias. Vamos a marcarla con otra línea. Aquí dio una. Vamos a colocarla con un colorcito púrpura. Vamos a ver si todas funcionaron. Hay algunas que no. Recuerden que el porcentaje no es 100%. Aquí dio otra. Vamos a ver. Aquí dio otra. De gráficos de 4 horas. Aquí dio otra. Movimientos aquí al alza. Aquí dio otra. Y esto ya está. Fueron muchos. Aquí dio otra. Por aquí dio otra. Y aquí dio otra. Entonces, vamos, voy a cerrar. Voy a colocar un solo gráfico para ver. Ya sabemos que estamos en el periodo entre el 4 de diciembre de 2023 en el SP500 al lunes 8 de abril del 2024. ¿Okay? Voy a dejar un solo gráfico y voy a quedarme con el de 4 horas y voy a verificar dónde me dio la entrada, dónde fue efectivo y dónde no fue efectivo. ¿Okay? Fíjense, la primera que me da, sí, hay un incremento del precio. ¿Okay? La segunda que me da, hay una pequeña subida, pero luego hay una caída. Vamos a colocar esta como negativa. Vamos a dejarla esta. Vamos a colocarle aquí. Aquí. Una zona roja, como decir, nos dio un lateral, una que aquí no pudo haber sacado el stop loss en esta segunda. ¿Okay? La tercera opción
en 4 horas, sí, fue positiva. La cuarta entrada hizo un lateral, pero después fue positiva. La quinta entrada no, esta sí hizo un lateral. La sexta entrada se mantuvo en lateral, no se desploma, pero hizo un lateral. La séptima sí hubo una subidita, pequeñita, pero la hubo. Y la séptima sí falla. ¿Okay? Entonces, vean que si usted tiene gestión de capital, o sea, si usted gestiona bien su capital utilizando un sistema como este, fíjense que en el primer movimiento estaríamos buscando un 4%, el movimiento que pierde, que tal vez sale mal, se saca el stop, sería un 2%, cuando vuelves a ganar estaríamos en un 4%, la segunda estaríamos en un 4% también, esta que posiblemente se pierda, aunque fue un lateral con un 2%, ¿ok? Esta también un lateral un 2%, y esta que sí se hubiese perdido con un stop loss, un 2%. Entonces, con una gestión de capital, tomando en cuenta estas entradas, puede ser rentable, ¿entendido? Ahora bien, con esto te estoy demostrando de que no es que es infalible, ¿ok? Que no es infalible. Ahora, estas entradas en 4 horas, si tú la hubieses mantenido, digamos, no un futuro muy apalancado, sino un apalancamiento más o menos bajo, donde el stop loss está holgado, o en un ETF, en spot, todo este movimiento fue alcista. O sea, todo ese movimiento en semanal, desde que nos da la primera entrada en semanal, hasta arriba era un 16%. Ponte porque nadie vende, eso es mentira que la gente vende exactamente en el máximo. Ponte que en el retroceso te saca el stop. Un 13% del movimiento. Viéndolo en gráficos semanales con el sistema de tendencia. Por eso que el DMI se utiliza mucho para las tendencias. Ya lo que es la gestión de entrada y salida, aunque tiene su sistema, aunque lo puedes utilizar, debes acompañarlo con otros indicadores. Pero como tendencia, buenísimo. ¿Por qué? Porque te busca en un movimiento largo una trayectoria bastante importante. ¿Okay? Esto no quiere decir que tú no lo puedas usar en temporalidad inclusive más baja. Por supuesto que sí. Lo que hay que entender es que mientras más baja la temporalidad, el recorrido del movimiento es menor. O sea, tú de repente puedes tener en 30 minutos, que es donde se suele operar el SP500, son movimientos muy pequeños. El SP500, los que hacen trade lo hacen de forma intradía o tipo scalping. Y fíjate que, por ejemplo, en 30 minutos aquí nos hubiese dado una entrada importante y esa entrada llevaba a un 1.46%. En los índices, eso es bastante. En índices, eso es bastante. Estamos hablando de índices, no estamos hablando de un activo específico. Y si volvemos, por ejemplo, al caso de acciones, nosotros vamos a buscar otra. Gráficos de 30 minutos, fíjate, aquí nos dio una entrada. Vamos a colocarnos aquí. Aquí nos dio una entrada y aquí nos dio la salida. Ese movimiento de entrada y salida nos dio un 57%. Vamos a suponer que esto realmente uno no agarra todo eso. Uno entra un poquito más tarde y sale un poquito después. Esta velita roja me se sacado. Es un 33% en esta acción de bad hold. Entonces, cuando uno tiene paciencia para establecer y buscar entradas dentro de un grado tendencial, ir a favor de la tendencia tiene sus beneficios. El detalle es tener la paciencia de esperar. Eso es que cuando son los traders y son traders bastante nuevos, ¿ok? Les cuesta tener eso. Ahora, si tú eres un inversionista, si tú quieres, tú compras a través del valor de la empresa, no estaría mal, obviamente, primero revisar los fundamentales de la empresa y luego observar si está en tendencia o no está en tendencia. Porque tú puedes reforzar tu entrada en tendencia con el DMI ADX, pero con el valor que tenga la empresa. Si es una empresa con proyección, entonces tú puedes buscar una tendencia no en semanal, puedes buscar una tendencia en mensual. ¿Okay? Por ejemplo, si yo me voy nuevamente a Bitcoin,
¿Ya se les acabó el café? Oh, tranquilo, ya vamos a terminar. Faltan como 2 horas. No, no te preocupes. Si no has dado like, yo creo que ya es momento de que des like con esta información que te estoy dando en este momento. Nos vamos a Bitcoin. Y si nosotros nos vamos al semanal, nosotros tenemos un ADX pendiente negativa. O sea, Bitcoin nos dio salida en los 71, ¿verdad? En semanal. Pero si yo me voy a un mensual, miren cómo tengo a Bitcoin. El ADX prácticamente me acaba de perforar el punto 23. Eso sigue teniendo fuerza. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo en el semanal es un retroceso para seguir subiendo. Ah, cuando en el mensual me dé la salida, o sea, se me coloque el ADX pendiente negativa, entonces ahí sí, señores, hay que salir. ¿Por qué? Porque ahí sí vienen las caídas importantes. ¿Ves? Cuando en el mensual se coloca pendiente negativa, es donde Bitcoin tiene esas caídas muy importantes. Es muy importante. Entonces, todavía en este momento, al momento de grabación, estamos 20 de mayo de 2024. Puede que falle el sistema, sí, puede ser que alguien ocurra algo y se empiece a vender como loco Bitcoin y caiga, pero mientras no tenga esto salido en gráfico mensual, por lo menos en spot, este servidor no va a vender. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de interés este video. Cualquier cosita déjamelo en los comentarios, no está de más que lo vuelvas a ver, que busques más información. Recuerda que no hay indicador infalible, todos tienen su debilidad. Lo importante es que tú vayas adaptándolo a tu forma de hacer trading, a tu forma de operar, porque no todos los traders son iguales. Aunque tú aprendas de una persona, ¿ok? Que te dé un taller, que te dé un curso, que tú lo sigues, a la final tú lo vas a hacer personal, lo vas a hacer para ti. ¿Se puede operar de otra forma con este indicador? Sí, hay otra forma. Descubre. Ya te inicié el camino. Te toca a ti continuar. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.